Hola, te habla Marilena Gritani de Controlando tu propia salud. Yo soy farmacéutico clínico y estoy aquí para hablarte de salud. Este video es una serie de 4 videos donde te voy a estar hablando de medicamentos sin prescripción para que más o menos tengas una idea de cómo son, de qué necesitas estar al pendiente, de qué dosificación debes tomar, de cuántas veces al día debe ser y sobre todo aquellos detalles como a qué hora te los debes tomar, si deben ir con las comidas, qué tanto tiempo debes esperar para sus resultados. En general, darte una idea para que te informes y puedas tomar mejores decisiones al momento de tomarlas. En este video te voy a hablar de medicamentos sin prescripción para el dolor, inflamación y fiebre. Los medicamentos más comunes en este grupo son la aspirina, conocida por muchas décadas, el paracetamol o el acetaminofén, que dependiendo de tu país le dicen diferente, y los antiinflamatorios no esteroideos, que son el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, entre otros. Otra cosa que pasa es que venden medicamentos que están combinados con otros productos para diferentes síntomas, por ejemplo, para el malestar de la gripe, por ejemplo, para los resfriados o para el dolor y la inflamación. Esto puede generar problemas o complicaciones, de lo que te voy a hablar más adelante. Los medicamentos de este grupo, como te decía, funcionan muy bien para las 3 cosas, para el dolor, la inflamación y la fiebre. Definitivamente funcionan muy bien y se han conocido por muchas décadas. Por eso el pensamiento es que todos estos medicamentos son totalmente inocuos, es decir, que no te causan ningún daño, pero no es así. Pueden hacerlo si no tienes cuidado y no tomas las precauciones que deberías tomar para consumir estos medicamentos. Comencemos por la aspirina. La aspirina es muy conocida por mucho tiempo y se ha tomado por muchas décadas. Personalmente no creo que la aspirina es el mejor medicamento para tratar la fiebre, la inflamación o el dolor, sencillamente porque es un medicamento que causa muchas complicaciones y de utilizarlo con otros medicamentos puede incluso ponerte en unas circunstancias bien complicadas. Por eso a mí no me parece que la aspirina es el medicamento para utilizar para el dolor, inflamación o fiebre. Yo además creo que para niños no se debe utilizar, sencillamente porque la aspirina puede causar un síndrome que se llama el síndrome de Rey, que puede dar consecuencias muy negativas en los niños. Por eso no se recomienda el uso de aspirina en niños de menos de 12 años. Yo diría que en menos de 16 años. Esa es mi recomendación muy personal como farmacéutico. Es tu decisión o la decisión de tu médico. Quiero hacer una aclaratoria. Hay niños con condiciones específicas que deben utilizar aspirina. Esas son cosas independientes de esta generalidad que estoy hablando. Si tu médico te prescribió el medicamento y está monitoreando a tu hijo con ese medicamento, no tengo nada que decir. Porque la idea que te estoy dando es simplemente para aquellas personas que toman el medicamento comprándolo del supermercado y que no tienen quien los monitoree ni quien les diga cómo usarlo y cuándo usarlo. En el caso de que sea prescrito por un médico y sea monitoreado por este médico, ahí las cosas cambian completamente, ¿ok? La razón principal por la que a mí no me gusta que las personas tomen aspirina para el dolor, inflamación o fiebre es el hecho de que aspirina es un anticoagulante por excelencia. Es decir, es un medicamento que al tomarlo con cierta frecuencia pone tu sangre un poco más delgadita, es decir, evita la coagulación, la hace que sea mucho más difícil coagular. Eso es una ventaja muy grande que utilizan los cardiólogos y los internistas para evitar que se formen coágulos en tus vías sanguíneas. Eso es excelente. El problema es cuando utilizas este medicamento para un dolor de cabeza que puedes tener varios días o para un malestar de cuerpo que te puede durar varios días y lo consumes constantemente. Eso te va a generar esta situación en donde tu sangre no se coagula y puedes llegar a tener problemas de sangramiento severos e incluso la muerte. La mayoría de las personas no sabe eso y no piensa en eso. Y por eso para mí es muy importante que en este video específicamente aclaremos ese punto. Yo, Marilena Gritani, farmacéutico clínico, no recomiendo la aspirina para el dolor, inflamación o fiebre por esta razón, porque es un anticoagulante que además interactúa con otros medicamentos y puede causar problemas que si no está monitoreado por un médico o por un farmacéutico clínico pudiera poner en riesgo tu vida. Yo no lo recomiendo. Pero estoy completamente de acuerdo con los internistas y los cardiólogos que utilizan la aspirina para evitar la coagulación y para ayudarte con aquellos problemas cardiovasculares que puedas tener en tu organismo. Eso es otra indicación. Y cuando el médico internista, cardiólogo o tu farmacéutico clínico está monitoreando tus niveles en sangre y está constantemente haciendo consultas para determinar cómo está tu cuerpo reaccionando a este medicamento, allí no tengo nada que decir. Recordemos que este video está siendo grabado para el uso personal sin un equipo médico que te esté monitoreando cuando estás utilizando estos medicamentos. Son 2 cosas diferentes, no nos confundamos.
El segundo medicamento del que te quiero hablar es el acetaminofén o paracetamol. Es un medicamento ampliamente utilizado en todo el planeta y que se utiliza específicamente para la fiebre y el dolor. Este medicamento, que en algunos países le dicen paracetamol y en algunos otros le dicen acetaminofén, se utiliza incluso en niños y mujeres embarazadas, por lo que se piensa que es un medicamento muy ligero y que no le puede hacer daño a nadie. Sin embargo, yo he sido parte del equipo de trabajo donde nos han llegado niños y adultos que han tomado acetaminofén o paracetamol en cantidades tan grandes que les ha afectado su hígado, e incluso tenemos que darles un antídoto para disminuir la cantidad de acetaminofén o paracetamol en su sangre y en su organismo para que no cause efectos que pueden llegar a ser letales para el hígado. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que el paracetamol o acetaminofén no es un medicamento inocuo, es decir, puede causar daño si se toma en exceso por muchos días, por una dosis muy alta diaria, y que además puede causar lo mismo en niños. Entonces el medicamento no se debería tomar en más de 2 gramos al día en el caso de adultos, es decir, 2.000 miligramos, y en el caso de niños debería ser no más de 90 miligramos por kilo al día. Yo sé que eso se escucha un poco complicado para calcular, por eso necesitas un farmacéutico de confianza o tu pediatra que te explique con detalles cómo utilizar este medicamento. Las cajitas dicen cosas y las cajitas no están adecuadas para tu hijo, por eso es muy importante que personalices la dosis del medicamento al peso de tu hijo, sobre todo cuando son niños menores de 6 años. Espero que esto haya quedado muy claro. Y si no, ya sabes, pregúntame aquí en los comentarios y con gusto te contesto. El acetaminofén y paracetamol se utiliza para muchos casos, en fiebre, dolor, y los dolores son dolores musculares, dolores de cabeza, dolores articulares, e incluso cuando tienes torceduras, cuando te lastimas alguna articulación o algún músculo, y también se utiliza para la artritis. En el caso de la artritis, que son tratamientos prolongados y por muchos meses, es donde yo tengo la mayor cantidad de problemas, porque la persona consume más de 2.000 miligramos al día por mucho tiempo, y allí es donde el hígado se afecta. Si tú tomas acetaminofén o paracetamol para tratar dolores articulares o dolores artríticos por mucho tiempo o varios días seguidos o varios meses o años seguidos, yo te recomiendo que te hagas ver con un farmacéutico clínico que te haga una dosificación apropiada y que te explique los detalles para tu persona. Sería ideal que estuviera en conjunto con un médico, que tuvieran entre los dos la información ideal para ayudarte en tu caso específico. Espero que esto te ayude. Ahora te voy a hablar de un grupo de medicamentos que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, es decir, son medicamentos que reducen la inflamación, pero que no tienen esteroides, no son esteroides. Los 3 medicamentos más populares y más comúnmente utilizados en este planeta de este grupo son el ibuprofeno, el naproxeno y el diclofenaco. Estos 3 medicamentos son, como ya les digo, antiinflamatorios no esteroideos y que funcionan muy bien para la inflamación y el dolor, y también funcionan para la fiebre. Los problemas que yo tengo con estos medicamentos son 2. Uno, son anticoagulantes, es decir, hacen lo mismo que hace la aspirina, poniendo la sangre más delgada, evitando la coagulación de la sangre, y cuando se consume por periodos de tiempo muy largos, en dosis muy altas, puede llegar a disminuir la capacidad de tu sangre de coagularse, y si te cortas o tienes un sangramiento interno, va a ser muy difícil para que tus plaquetas cierren ese huequito que se abrió, ese sangrado que está ocurriendo, y dejes de sangrar, y las posibilidades de que pierdas mucha sangre existe. Entonces, por eso para mí es muy importante que todas las personas que están tomando este tipo de medicamentos estén monitoreados por su médico o por un farmacéutico clínico para que podamos entender y aprender qué tenemos que buscar, qué cosas tenemos que pensar y cuál es la dosis apropiada para el tratamiento del problema que tengas, sea fiebre, sea dolor, sea inflamación o el tratamiento de artritis, porque allí los tratamientos son más prolongados, es decir, puedes tomarlo de por vida, todos los días, todas las semanas, todos los meses, y esa acumulación de la acción anticoagulante puede causar un problema. Entonces, yo preferiría que estuvieses monitoreada y estuvieses supervisada por un farmacéutico clínico o un médico, o tu médico de cabecera. Hablemos de los 3 medicamentos en particular. El ibuprofeno específicamente es ampliamente utilizado no solamente en adultos, sino en niños también, y funciona muy bien para la fiebre y el dolor. El problema con ibuprofeno, que funciona como anticoagulante también, además de para la fiebre y el dolor, y el otro problema es que es extremadamente irritante, es decir, causa irritación estomacal severa. Por eso la recomendación es que cada vez que vas a tomar cualquiera de los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno o diclofenac, los consumas después de haber terminado de comer, es decir, con tu pancita llena. Lo que queremos lograr es una especie de sándwich entre tu estómago que está aquí,
la comida que le pusiste en el medio y luego el medicamento encima, para que el medicamento no toque directamente el estómago y no lo lastime. El problema es que cuando la pastilla cae en el sitio específico del estómago, por ser tan ácido, puede ser que le cause una irritación que pudiera llegar a formarse una úlcera. Una úlcera es un huequito en la piel del estómago y eso puede sangrarte y eso duele mucho y molesta mucho. Entonces, la intención es evitar que eso pase, y para evitar que eso pase, lo mejor que podemos hacer es poner la comida entre ellos dos, es decir, tu estómago, comida y luego el medicamento, de manera que cuando tus jugos gástricos y tu estómago comiencen a hacer movimientos para digerir ese alimento, también disuelva la pastilla y no afecte directamente la mucosa de tu estómago, es decir, no te irrite el estómago, como decimos todos. Entonces, es la intención, es la razón y es los por qué todos los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, diclofenaco y naproxeno, deben tomarse con el estómago lleno, es decir, después de haber terminado de comer. En el caso de ibuprofeno, se recomienda que se tome cada 6 a 8 horas dependiendo de cuándo lo necesites. Entonces, si tienes un dolor que continúa con el tiempo, es preferible que lo tomes cada 6 u 8 horas dependiendo de cuándo lo necesites para ayudarte con ese dolor y esa inflamación. Recordemos que el tratamiento del dolor no es para quitarte el dolor, estamos tratando la inflamación, que es la que causa el dolor. Y por eso al erradicar la inflamación, el dolor cede. Por supuesto, estos medicamentos también tienen acción en contra del dolor, pero la intención no es solamente quitar el dolor, es solucionar el problema que está causando el dolor. Las dosis van entre 200 miligramos cada 6 a 8 horas hasta 800 miligramos cada 6 a 8 horas en el caso de que necesites algo tan fuerte. Esas dosis ya son de prescripción. En el caso de autoprescribirte, las dosis son normalmente de 100 a 200 miligramos. Yo no recomiendo que vayas por encima de eso porque a mayor cantidad de pastillas que tomes, mayor irritación vas a tener en el estómago y mayores consecuencias de anticoagulación también. Entonces, ten en cuenta eso, consulta con tu médico o con tu farmacéutico clínico para que puedas estar seguro que lo que estás tomando no te va a hacer daño. En el caso de naproxeno y diclofenaco, la mayoría de las veces se recomienda cada 8 o cada 12 horas dependiendo del producto. Hay algunos medicamentos que tienen acción prolongada y por eso se pueden tomar cada 12 horas. Los que no son de acción prolongada se deben tomar cada 8 horas. Estamos hablando en el tratamiento del dolor y la inflamación. Por ejemplo, después de una cirugía y una persona tiene inflamación y dolor, le recomiendan los cirujanos que se tomen ese medicamento por algunos días, varios días. Allí es donde están los problemas estomacales, donde te puedes irritar el estómago. Por eso la recomendación de siempre tomarlos después de haber terminado de comer, nunca con el estómago vacío. Y por supuesto monitorear los niveles de coagulación en tu sangre, que tu médico mantenga los exámenes de sangre para verificar que todo está correctamente y no te está afectando tu sangramiento, porque el cuerpo de cada persona funciona diferente. Puede ser que yo me tome una cantidad alta de ibuprofeno varios días seguidos y no me haga ningún efecto y tú, por el contrario, tienes unos efectos fuertes. Les voy a dar un cuento que aquí es entre nos. Esto es lo que me pasa a mí. Yo soy súper delicada con los medicamentos. Si yo me tomo 200 miligramos de ibuprofeno, primero me da un dolor de estómago tremendo y además me pone a dormir. Me tumba como que si me hubiese tomado un medicamento para dormir. Absolutamente en media hora ya estoy dormida por 8 horas. Entonces, aquellas personas que son un poco sensibles a los medicamentos, como yo, si tomas ibuprofeno y sientes que te da mucho sueño y mucho cansancio, no está nada mal contigo, simplemente tú eres sensible al medicamento y causa ese efecto en ti. Entonces monitorea que no te tomes el medicamento cuando vayas a manejar, cuando tengas que llegar a trabajar, cuando tengas que estar alerta, porque no te va a ayudar, te va a hacer un día muy, muy complicado. Ten eso presente. En el caso de naproxeno y diclofenac, ellos también tienen la misma acción de antiinflamatorio, irritante estomacal, para la fiebre, para el malestar, funciona también muy bien, pero tenemos que monitorearlo. Recuerden que la clave aquí no es el medicamento tomado una vez. Si te lo tomas una vez, la mayoría de las veces no vas a tener problema. El problema se presenta cuando te lo tomas muchas veces al día a una dosis alta y por muchos días o muchas semanas o meses. Allí es donde está el problema. En algunos países existen medicamentos combinados donde se utiliza más de un medicamento en un solo producto. Y la idea es que puedas utilizar un solo medicamento, una sola toma para diferentes síntomas. Por ejemplo, para la tos, para la fiebre, para el malestar de cuerpo, para la congestión nasal e incluso te ayuda a dormir. Estos medicamentos son ideales para las personas que no quieren tomarse 4 o 5 medicamentos, sino que con solo uno tienen todo. Eso funciona muy bien. El problema se me presenta cuando las personas se toman esa combinación de medicamentos sin saber que contienen acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno, aspirina o cualquiera de estos medicamentos que en combinación con un medicamento extra de este tipo, por ejemplo, te compras el medicamento que es para muchos síntomas.
el que tiene inclusive acetaminofén. Y después te tomas acetaminofén porque dices, es que tengo fiebre, tengo que tomar acetaminofén. Y mezclas los dos. Y te tomas esos dos medicamentos combinados, el que tiene para varios síntomas y el acetaminofén, por varios días, varias veces al día. Allí es donde yo me doy cuenta que las personas se exceden en la cantidad de acetaminofén y es donde terminan causándose algún tipo de intoxicación por acetaminofén y dañándoles el hígado. Lo mismo pasa con medicamentos que tienen ibuprofén, que tienen naproxeno o que tienen diclofenaco. Entonces, ten mucho cuidado cuando utilizas medicamentos que tienen combinación de medicamentos, es decir, que son multitratamiento para varios síntomas. Y cuando utilices un medicamento solo, es decir, que esté solito el naproxeno, el diclofenaco, porque cuando los mezclas, los juntas y los tomas el mismo día, tienes esa potenciación de cantidad de medicamento en tu cuerpo, se acumula y puede ir dañando. En el caso del ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, puede dañarte los riñones, puede afectarte en el estómago porque ya sabemos que te causa irritación severa o puede afectarte definitivamente la coagulación de tu sangre. Entonces tenemos que tomar en cuenta que estos medicamentos existen, que este riesgo existe y tenemos que estar muy al pendiente. Sobre todo cuando hablamos de combinaciones que son utilizadas para dormir. Por ejemplo, te venden medicamento para dormir que tiene ibuprofén, que tiene acetaminofén, que tiene naproxeno. Y la verdad no entiendo por qué lo combinan, pero la persona lo toma sin saber que tiene estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que además causan anticoagulación. Y si la persona tiene algún problema con coagulación, pudiera llegar a tener complicaciones severas. Te voy a dar un ejemplo de un paciente que tuvo un día, estaba hospitalizado, la hemoglobina le llegó a 2. Todos sabemos que la hemoglobina normal de un hombre está entre 11 y 13. Este señor la tenía en 2. Y fue porque el señor estaba teniendo muchos problemas personales y no podía dormir y se estaba tomando un medicamento para dormir que compraba en la farmacia sin prescripción. Este medicamento tenía ibuprofén y él no lo sabía. Él además estaba tomando medicamento para la coagulación porque tenía problemas cardiovasculares que requerían un tratamiento anticoagulante con un medicamento que se llama Coumadina, es decir, que es un anticoagulante. Entonces él tomaba este medicamento anticoagulante que su médico le prescribía sin ningún problema, pero además estaba tomando el medicamento para dormir que también tenía ibuprofeno, cosa que también es anticoagulante. La suma de los dos anticoagulantes, la Coumadina y el ibuprofeno, causaron que la sangre de este señor estuviera súper delgadita y no coagulara. Resulta ser que se estaba afeitando y se cortó. Y no le paraba la sangre, y no le paraba la sangre, y no le paraba la sangre tanto que tuvo que llamar a la ambulancia porque ya se aterró. Cuando llegó a la emergencia descubrieron que tenía la hemoglobina en 2. Entonces, tengamos muy en cuenta que todos los medicamentos funcionan muy bien, pero tienen un potencial de riesgo de los que todos tenemos que estar muy al pendiente para evitar que esos problemas nos ocurran a nosotros. Entonces, por favor, al pendiente con eso. Y si tienes alguna duda y si no sabes qué medicamento causa cuál o cuál te puedes tomar con los medicamentos que ya tú consumes, muy sencillo, consulta con tu farmacéutico clínico o consulta con tu médico. Ellos son los que te darán la mejor idea. Espero que esto haya quedado muy claro. Entonces, como conclusión te quiero decir que los medicamentos para el dolor y la inflamación que son de venta libre, es decir, que no necesitan recetas, funcionan muy bien y tienen excelentes resultados. El problema es que debemos saber utilizarlo y que además debemos tomar en cuenta qué es lo que tenemos que hacer para prevenir que nos causen problemas, para que de esta manera no termines causando otro problema resolviendo el primero. Tenemos que estar muy al consciente. Espero que esta información haya sido de tu utilidad, que te haya quedado la información muy clara y que si tienes alguna pregunta me las hagas aquí abajo en los comentarios. Por favor, hazlo que te contesto con mucho cariño. Te agradezco mucho la atención, espero que este video te haya ayudado y si te gustó, por favor compártelo con otros. No te olvides de registrarte en el canal y además ponerle la campanita para que cada vez que saquemos un video nuevo lo puedas ver. Aquí te recomiendo el video para que veas después de este de manera que te mantengas informándote en temas de salud. Mi nombre es Marilena Gritani, yo soy farmacéutico clínico y estaba aquí para hablarte de salud. Muchísimas gracias, que tengas buen día y por favor cuídate mucho. Adiós.